Pero pensar que hay una especie de realidad científica, que los que sí la conocen son los que tienen que gobernarnos porque son los que nos van a sacar de todos nuestros problemas. Esta frase, que al final es simplificado, esa mentalidad, es muy cuestionable por muchos lados. Existe esa verdad científica tan segura. Para empezar, la ciencia habla de verdades provisionales. O sea, no estoy siendo anticientífico, al contrario, quiero ser muy científico. Y lo primero que utiliza la ciencia es eso, lo mismo que Fernando de Páramo. Ah, sí, nosotros pensamos que las sangrías venían muy bien, pero hace años. Con las sangrías, no, es verdad que las sangrías fue siempre un procedimiento no científico. Pero bueno, en la ciencia ha habido muchas cosas que han cambiado. Y los nutricionistas, de repente, esto también es muy de Woody Allen, ¿no? En su película The Sleeper, ¿no? O sea, durante mucho tiempo nos ha dicho, no comas grasas, luego, pues ahora las grasas sí que vienen bien, lo que vienen más son los hidratos, pues ahora tal, bueno, y Woody Allen en The Sleeper, de repente pasa dormido un montón de décadas, cuando despierta, la grasa de repente se considera súper sana, y los helados, y todo el mundo está comiendo todo lo que en los años 70 considerábamos no. Es decir, bueno, pero esto es verdad, o sea, la ciencia cambia, claro, es la característica, si no sería la cerrazón, el dogma. La ciencia es lo que está abierto a nuevas evidencias y cambia. En la década de 1970, el filósofo Gianni Vattimo propuso interpretar a Heidegger a través de Nietzsche, es decir, la lectura y comprensión de un autor a la luz de otro. Para que os hagáis una idea, Nietzsche murió cuando Heidegger tenía 11 años. El mundo parecía haberse vuelto loco. Hoy pueden decirse todas las cosas posibles sin que nadie se equivoque. Sin embargo, cuántas cosas interesantes se han dicho, cuántos descubrimientos gracias a verlo todo del revés una y otra vez. No hay hechos, solo interpretaciones. No hay hechos, solo interpretaciones, y así vamos funcionando como buenamente nos permite la vida. Donde quiera que en política entre en juego la verdad, ahí comienza también el peligro del autoritarismo, dice Vattimo. Y sin embargo, después de Nietzsche, de Heidegger, de Vattimo, y después de todo, la lucha del poder sigue tan viva como siempre. No es esto una objeción a Vattimo, ya que decir que toda interpretación es asimismo interpretable. Ya lo aprendimos en la primera parte de este podcast. Sigamos recorriendo este camino posmoderno que nos depara este viejo café, añejo como pocos, pero activo como siempre. Pasen y siéntense, aquí estamos con un micro salvando las distancias, removiendo las mentes y dejando claro que pocas cosas hay tan claras. El podcast sobre la posmodernidad con nuestro admirado Miguel Ángel Quintana Paz continúa ahora discurriendo por otros derroteros. Hablaremos ahora de política y de ecologismo y de cómo la mentalidad posmoderna ha ido impregnando estos campos. Por suerte, no tenemos un afán contrarreformista y no se trata aquí de denostar la influencia posmoderna en la política o en el ecologismo, sino que aquí se trata de hacer un análisis juguetón. Hay políticos posmodernos que nos cansan, otros que nos fascinan, otros simplemente que no nos importan, pero todos tienen gestos divertidos, interesantes, que merecen ser analizados. Trump, Sánchez, Bush, Erdogan, políticos más o menos odiados, más o menos amados, pero con estrategias siempre pintorescas. Posmodernos somos todos, como Hacienda o como el ecologismo, ya que ahora por fin la gente recicla y va en bici, y hemos encontrado un símbolo en Greta, la patrona de la lucha contra el cambio climático. Los expertos no siempre llegan a la gente, la verdad es que no siempre la verdad nos mueve. Como grandes inquisidores de Dostoyevsky, ahondaremos en esa misma consigna latina que parece ser la más estable y que Vattimo reafirma, auctoritas non veritas facit legem. Poco hemos agradecido a Miguel Ángel que nos haya acompañado en este viejo café de jovencitos inexpertos. Él, precisamente, que regenta otro café más ilustre, el Café Vienés, en el que os recomendamos encarecidamente entrar. Sus entrevistas en YouTube, Spotify o iVoox están al alcance de todos y tienen cafeína para rato. No vean a quién entrevista el bueno de Miguel Ángel. Todos los invitados son dinamita pura. Por lo demás, y una vez hayáis pasado por el Café Vienés, recordad que siempre podréis aportar para sostener este nuestro viejo café. Dejamos enlaces correspondientes debajo y recordad, vengan a por cafeína para la existencia, amigos, que no hay nada mejor. O sea, como estamos ya un poco cansados todos de esta situación posmoderna y de esta abundancia de interpretaciones y de la falta de la verdad, pues a veces se dice, déjame meter un poquito de verdad a todo. ¿Cuáles? Los datos. Y vivimos en una época, recientemente, yo creo, el último decenio, en la época de los datos. Ya no solamente por lo del Big Data y todo esto, que por supuesto es interesantísimo, sino que incluso en el periodismo o en la academia, parece que la única manera que tienes de ser objetivo, de decir verdades, es te voy a dar datos.
Y entonces, si das el dato, ya parece que ya sí que has sido ya has metido el mínimo de verdad que somos capaces de tolerar. ¿Qué es lo que pasa? Que esto, aquí sí que creo... O sea, es como una reacción a la posmodernidad, pero aquí creo que tiene las de ganar la posmodernidad. Por lo que hemos dicho antes. O sea, ¿qué dato me estás contando? De un libro que has cogido ahí al azar y sale... Es verdad que en ese libro, de esa manera y en ese contexto sale ese dato. Pero ¿qué significa ese dato? ¿A qué viene? No lo puedes poner en un contexto... O sea, lo que quiero decir es que a menudo los datos son una manera extraordinaria para engañar. Son una manera extraordinaria porque hay que preguntarse qué está detrás del dato, cómo se ha obtenido, con qué fines, para qué se ha obtenido, en qué contexto lo estás usando. Entonces, es como un intento de volver a la verdad, pero es tan burdo y tan limitado que al final nos vuelve, yo creo que es contraproducente y nos vuelve a confirmar en la certeza de que todo es relativo. Porque, de hecho, esto pasa mucho, yo lo veo mucho en los alumnos. O sea, al principio sacan un dato, pero se encuentra otro dato, en otro sitio que dice a lo mejor lo contrario o algo que parece muy contrario, y el otro, y al final llegan a la conclusión más acendrada que al inicio de que todo es relativo. Exacto. Entonces los datos no nos van a sacar de ahí. Ese intento me parece, pues eso, un poco limitado. Sí, sí. Pasa en general, por ampliar un poquito el foco, con lo que se llama las políticas basadas en la evidencia. Se ha llevado mucho también en el último decenio y poco en España. Vamos a hacer políticas basadas en la evidencia, precisamente para combatir los irracionalismos o los populismos, cualquier cosa de identitaria, de yo voy a apoyar a estos porque son los míos y tú a los tuyos porque son los tuyos. Uy, Dios mío, no vamos a ningún lado. Venga, pues vamos a basarnos en políticas. Entonces llegan los super graduados en sus escuelas de negocios y te dicen, mira, estas políticas basadas en la evidencia, está demostrado que esta política racionalmente es la mejor porque se ha practicado en estos países, tiene estos números. Yo creo que ese intento es limitado, también por lo mismo. El típico en Dinamarca se usa. El típico en Dinamarca, claro. Sí, en Suecia, la educación. El estado de bueno, bienestar. por no, Garicano, por ejemplo, tiene un libro, ya que citas tú a Dinamarca, en el cual al final del libro dice: tenemos dos opciones, ser como Dinamarca o como Venezuela. ¿Y qué hay que hacer para ser como Dinamarca? Lo que contaba aquí en el libro. Básicamente que está todo súper probado en súper experimentos, que me sé yo muy bien porque soy catedrático de la London School of Economics. Bueno, esto nos reímos nosotros, pero bueno, tiene cierta... O sea, era una vía posible de salida. Lo que pasa es que creo que es una vía falsa también. O sea, presentándose como súper... a estas alturas, como súper pura, neutral, absolutamente basada solo en la evidencia, sin ningún tipo de condicionamiento, los tiene y muchos. Y segundo, es muy poco plausible que la gente vaya a aceptarte eso. Sí. O sea, porque, claro. Yo recuerdo una entrevista de Ana Pastor a Fernando de Páramo, el que era, no sé si sigue siendo, de Comunicación de Ciudadanos, que le decía, no, pero es que tengo aquí en la hemeroteca que tú dijiste en 2015 todo lo contrario. Y él, lejos de quedarse bloqueado, dice, claro, pero es que ahora ha pasado esto, ha cambiado esto, y yo opino diferente porque lógicamente tengo que opinar diferente, si no sería idiota. Sí, y la pobre se quedó roja de lo estúpida que era la pregunta. Pero el gran problema, ¿no?, de Ciudadanos es que... Bueno, sí, es verdad se que... llama la veleta naranja por... Pero en este caso concreto, él supo salir del atolladero diciendo, Sí. mira, es que al final tengo que cambiar de opinión porque si no sería gilipollas, Ya. es que no Sí, queda sí. otra. Sí, y a veces hay que cambiar de opinión relativa a con los datos que tienes en la realidad. Pero pensar que hay una especie de realidad científica, que los que sí la conocen son los que tienen que gobernarnos porque son los que nos van a sacar de todos nuestros problemas. Esta frase, que al final es simplificado, esa mentalidad, es muy cuestionable por muchos lados. Existe esa verdad científica tan segura. Para empezar, la ciencia habla de verdades provisionales. O sea, no estoy siendo anticientífico, al contrario, quiero ser muy científico. Y lo primero que utiliza la ciencia es eso, lo mismo que Fernando de Páramo. Ah, sí, nosotros pensamos que las sangrías venían muy bien, pero hace años. Con las sangrías, no, es verdad que las sangrías fue siempre un procedimiento no científico. Pero bueno, en la ciencia ha habido muchas cosas que han cambiado. Y los nutricionistas, de repente, esto también es muy de Woody Allen, ¿no? En su película The Sleeper, ¿no? O sea, durante mucho tiempo nos ha dicho, no comas grasas, luego, pues ahora las grasas sí que vienen bien, lo que vienen mal son los hidratos, pues ahora tal, bueno, y Woody Allen en The Sleeper, de repente pasa dormido un montón de décadas, cuando despierta la grasa de repente se considera súper sana, y los helados, y todo el mundo está comiendo todo lo que en los años 70 considerábamos no. Es decir, bueno, pero esto es verdad, o sea, la ciencia cambia, claro, es la característica, si no sería la cerrazón, el dogma. La ciencia es lo que está abierto a nuevas evidencias y cambia. Entonces, primero, esto tengo que aceptar la ciencia porque como si fuera una especie de verdad absoluta, perdona, es ciencia, es justo la que nos dice que esas verdades absolutas no son tales. Segundo, tú eres el que las ha captado, tú el científico, en este caso el tecnócrata.
Bueno, ¿por qué tengo que fiarme que tú has sido capaz de captarla y no tienes también tus condicionantes para captar unas cosas y no otras, para prestar más atención a unas cosas y no otras? Que curiosamente, porque tú, claro, no eres solamente un señor que investiga, eres también un señor que tiene este sueldo y que vive en este barrio y que vive en este país. Entonces, a lo mejor todas esas cosas también te han influido un poquillo. No es irracional pensar esto, ¿no? O sea, no estoy abogando a favor del irracionalismo, al contrario, siendo racionales esta tesis. Y tercero, eso de que esas personas, vamos a suponer incluso que sí que tienen el saber, cuando se pongan a gobernar van a ser bondadosas y van a dirigirnos por el buen camino. Es una especie de platonismo mal entendido, yo creo, porque creo que Platón no era tan eso, pero está un poco también son los tecnócratas de la Unión Soviética, van a llegar muy sabios, sabiendo cómo gobiernan la economía, confiemos en ellos y nos van a llevar a algún camino. O sea, no es propio de una sociedad libre. Esto, lo de Popper sí que acierta, aunque creo que con Platón se equivoca, porque Platón pone esto como un ejemplo moral, yo creo, más que se creyera de verdad que esto se pudiera aplicar a la política. Es la tecnocracia al final, la idea de la tecnocracia. Y has resurgido frente a este marasmo, yo soy el tecnócrata. Además, como son ciencias relativamente nuevas, politología, pues hace 20 años yo creo que nadie sabía que existía. Entonces de repente digan, oye, que tenemos la politología y que los politólogos sabemos un montón de cosas, aprovechadnos y seguid nuestras directrices y economistas. Si estábamos en la crisis del 2008, pues, Dios mío, ¿cómo nos hemos metido aquí? Somos nosotros economistas, hacednos caso, nosotros os sacaremos. Bueno, pero también fuisteis en parte lo que os metisteis, pero bueno, esta parte normalmente quedaba porque muy poquitos previeron, por ejemplo, si sois tan buenos deberíais haber previsto esto. Pero bueno, sí, es inevitable que busquemos salidas en los problemas, es inevitable que recurramos a ellos, estos nuevos Deus ex machina, quizá Dies machina, pero yo creo que son muy cuestionables y ese discurso yo creo que está... En España ha tenido su éxito durante la década de los 10, del 2010 hasta, pero ya está también muy de capa caída. También digo porque en el resto de Estados Unidos no va a ningún lado. O sea, en el resto del mundo no es de todo. Bueno, pero existe bastante, ahora ya ha salido lo del fact-check, esto de agencias de noticias que intentan decirte que dónde están los errores de los políticos, de las estadísticas. Creo que son ridiculizados continuamente. Porque Bueno, utilizan criterios a su vez. Explica la ideología de cada partido, cada apartado de su programa, qué querían decir, tal. Y es un poco sorprendente. Y yo veo cuentas a veces minoritarias, cuentas de Twitter o páginas minoritarias que son fact-checkers de los fact-checkers. Sí. Que luego necesitarán obviamente sus fact-checkers. Sí. Es el problema. O sea, ya digo que es que en el fondo es muy viejo. Es esta idea de que hay unos cuantos que sí que tienen acceso al conocimiento, esa especie, efectivamente. Una oligarquía ahí que nos va a decir hacia dónde vamos, porque ellos sí que saben y tal. Bueno, yo soy partidario del valor del conocimiento, pero no creo que esa sea la vía. O sea, hablando de esto, de Ana Pastor justamente creó ella una empresa que se llama Neutral, que hablaba de esto. Esa es la que justamente era... Siempre le vi esos fact-checks eran siempre muy partidistas, entonces nunca me acaba de convencer. Muy ridiculizado. Hillary Clinton tenía un fact-checker con sus debates con Donald Trump, que era muy gracioso. Era en plan, eso es mentira y lo tengo en la web, ¿sabes? Buscad Hillary y no sé cuántos. O sea, no le sirvió nada, pero pues claro, Donald Trump va soltando, ¿no? Porque yo me imagino, yo creo que los comunicadores de Donald Trump deben estar un poco... Como los de Pedro Sánchez, un poco también. Sí, a ver, de Donald Trump es como el ejemplo contrario, o sea, pasamos absolutamente ya de la verdad, voy a decir las cosas que sé que funcionan, y hay una asesora de Donald Trump justo después de la inauguración de Donald Trump como presidente, cuando dijo, esta ha sido la inauguración con más asistentes, y le pusieron las fotos y le mostraron que no, que había muchos menos que con Obama, dijo, bueno, esos son sus hechos, yo tengo unos hechos alternativos. No una verdad, no una idea, no una opinión alternativa, unos hechos alternativos. Y entonces eso a los filósofos que nos ocupamos de estas cosas nos maravilla, porque ya es una constatación. Fact-maker, ¿no? Hasta los hechos son distintos. Ya, los datos, es igual que los datos, los hechos, pues nada, hasta esto hay también. Una heterotopía de hechos. Lo hemos convertido. Hay 1000 hechos a la vez, en el mismo minuto y pasa. Entonces, Trump, ¿qué es lo que pasa? Que dándose cuenta de que a la gente cada vez le importaban menos estas cosas, ha apostado por ello y bueno, pero claro, tampoco parece que... sí que es cierto que capta una verdad, hablando de verdades en sentido amplio, como hablábamos antes, él capta una verdad que no capta el fact-checker de Hillary Clinton cuando está ahí repitiendo toda la web. Y es la verdad de que cuando elegimos a un político, no solamente elijo a un señor muy sabio o que tiene las soluciones en la cabeza, elijo también a un señor que me va a mandar
Y en el fondo esto empieza a parecerse a muchas relaciones. O sea, es una relación. La relación entre él y yo va a ser la relación mandado, el que manda y el mandado. Pero bueno, tenemos relaciones con gente que nos manda, que no, que tiene más autoridad que nosotros, pues nuestros padres, nuestro hermano mayor, nuestro padre. Y entonces es importante también la relación. Entonces, ninguno elegiría un padre súper sabio, pero no amoroso. Preferiríamos probablemente nuestros padres menos sabios, pero más amorosos. Y por lo tanto, en el caso del político, eso no es algo que metemos ahí con calzador de es que te gusta también que te caiga bien, es que te gusta que tal... No, es obvio que los seres humanos, en términos evolutivos, escojamos para mandarnos personas con las que nos identificamos, con las que sentimos que tenemos algo en común, incluso a veces los errores. Dicen que Kennedy, después del fracaso en Bahía Cochinos, aumentó su popularidad, porque de repente un señor tan perfecto, tan guapo, que hablaba tan bien, de repente había cometido un error y ya se parecía más a mí, incluso ya se parecía más a nosotros. Entonces queremos que se nos parezca. Esto Trump lo capta, esta verdad, y esto es una verdad, lo capta, una verdad de la política, lo capta, y una verdad legítima, no es una mentira, no es una falsedad de, no, pero escoge al más sabio, no, escojo al que mejor me cae, con el más me identifico, porque sé que voy a estar más a gusto que el país va a ir, porque elegir hacia dónde va un país o hacia dónde va el mundo no es una decisión puramente racional. Entonces, él lo coge y lo capta, vale, y apuesta de una manera quizá excesiva, en la cual ya pierde todo contacto con la realidad. Pero la verdad esa está ahí. Claro, sí. No, está claro que tiene que estar respondiendo a algo si tanta gente le está votando, ¿no? Porque si no... Por ejemplo, lo que decíamos antes, al hartazgo respecto a la políticamente correcto. Claro, esto es uno de los temas. Todos los votantes de Trump piensan que las descortesías o las gamberradas que a veces se cometen sean legítimas. No. Pero esas gamberradas y esas descortesías le sirven para cerciorarse de que en esto no me va a traicionar. Y eso es lo que quiere el votante. Claro. Nunca me va a humillar en términos de lo políticamente correcto, porque si él se ha pasado 4 pueblos más que yo, exacto, es obvio. De hecho, conocimos a un hombre que de Estados Unidos, que había estudiado con Obama, que era cristiano, y hablaba de Trump. En plan, decía, mira, es un hombre caído. Eso está clarísimo, ¿no? Pero defiende nuestros intereses, ¿no? Tenía clarísimo que la persona como ser humano, pues mira, moralmente no era muy correcta, pero defendía los intereses de los conservadores, ¿no? Entonces, ante las circunstancias, Donald Trump. Yo lo he visto comparar con Constantino, con el emperador Constantino. Sí, el emperador Constantino, se bautiza ya poco antes de morir, y además lo bautiza un arriano, que era justo contra lo que él había montado el concilio y tal. O sea, el hombre no tenía mucha idea del cristianismo, digamos, no tenía mucha idea de por qué discutían. Es cierto que no quería que los arrianos y los otros pues se enfrentaran y quiso resolverlo, pero no tenía mucha idea de la fe, pero al final favoreció al cristianismo, ¿no? Pues yo lo he visto comparar a Trump, es decir, no tendrá los valores, no tendrá la fe, no tendrá cristiana, pero puede favorecer un poco que eso vuelva a ponerse ahí. Yo creo que en un ámbito muy, muy limitado, no sé qué pensáis vosotros, que es o sea, que es el ámbito de lo políticamente correcto, quizá alguna batalla cultural, en el caso del aborto, quizá... Es que el tema es una realidad diferente, porque yo veo que en Estados Unidos, o sea, la batalla cultural lleva tiempo, cierto modo, luchándose. Aquí en España, o sea, digamos, los partidos de derechas no lo han luchado prácticamente. O sea, la economía era el mantra. Economía. El hecho de que Vox ahora planteen ciertos debates en televisión que hacía tiempo que no se planteaban. Claro. Sobre la vida, sobre un montón de cosas. Entonces, que llevaba tiempo la derecha sin plantear, sin atreverse a plantear. Es que al final, ahora mismo, se ha roto el bipartidismo y estamos en que las ideologías están yendo al extremo, entonces por eso... Está polarizando, claro. Están apareciendo nuevos pero temas había muchos... que quizás antes estaban latentes, pero no eran extremos. Estábamos quizás en lo cómodo, ¿no? En la no cuestionar, porque todos éramos del centro y la única diferencia era un poco de derechas y un poco de izquierdas. Pero ahora vemos las líneas muy marcadas. Los votantes del PP o incluso políticos del PP eran defensores de ciertas ideas como la vida o otras tantas que ha defendido Vox ahora, pero no lo defendían en televisión. En cambio, la diferencia que ha marcado Vox es que sí que ha tenido el arrojo o simplemente ha aprovechado la polarización para defenderlos. Pero eran políticos del PP que defendían esas ideas pero que no públicamente. Yo sinceramente, como no votante del PP, me cuesta pero mucho... soy de Vox. No, me parece muy difícil definir la ideología del PP, porque verdaderamente muy pocas veces lo decían. Era como una especie de cosa muy oculta, claro, que nunca sabías muy bien por dónde tiraba la cosa. Podemos introducir aquí la posmodernidad en la política. Claro, sí, exacto. Sí. Un poco. O sea, el tema, yo explico un poco
inicialmente, solamente, ya que lo has dicho, solamente por marcarlo, desde un punto de vista posmoderno se supone que la política iba a ser cada vez más lo que estabas describiendo tú, es decir, una especie de sopa, más un poquito, unos se van un poquito más a la izquierda, otros más a la derecha, pero todos más o menos tenemos claro que el marxismo está superado, que las grandes ideas, las grandes ideologías, los grandes relatos, que esto es una cosa, es también uno de las némesis de la posmodernidad, ¿no? Los grandes relatos, las grandes historias sobre cómo ha ido el mundo, marxismo, cristianismo, si te lo crees fundamentalistamente, etcétera, esto ya está superado. Entonces nos quedamos en esta especie de caldo más o menos compartido, uno tira un poquito más para acá, un poquito más socialdemócrata, el otro un poquito para allá, un poquito más democristiano, y todos estamos de acuerdo. Esto es muy posmoderno. Esto es lo que quizá ahora que se está rompiendo, pero como resultado de eso, o sea, parece que eso al final nos satisfizo, parece que eso nos iba a satisfacer cada vez más, porque es muy cómodo en realidad. Ojalá abrir el periódico y ver que las noticias políticas son todas aburridas. No sé si pensáis esto, hay gente a la que le va la marcha mucho. Sí. Yo creo que todos teníamos nostalgia de esto. Y mucha gente decía, no puede ser lo que decir los posmodernos, porque significa hacer aburrida la política. Claro, es que es lo que queremos, hacer aburrida la política. Bueno, pues ya no está aburrida la política en ningún lugar del mundo, no lo es en Estados Unidos, no lo es en Europa, en la Unión Europea, no lo es en España. La polarización es muy peligrosa. Claro, la cuestión es cómo hemos pasado de esa sopa compartida a este resurgir de la polarización. Bueno, pues no sé, ¿qué le ha pasado a la posmodernidad de ahí? Bueno, podemos hacer un análisis como en el caso de la política anticorrecto. Es que ahí ya estaban de alguna manera las semillas de lo que está pasando ahora, ocultas de alguna manera. O sea, de alguna manera, lo que estabais describiendo vosotros, eso solamente se lograba cuando un montón de gente se callaba muchísimas cosas y empezaron a meter en el armario. La gente, por ejemplo, que estaba contra el aborto, en España, se veía obligada a no sacarlo en público, lo cual es una contradicción, porque ¿de qué te sirve a ti? Bueno, a lo mejor eres varón para empezar, entonces nunca vas a tener que practicarte a ti mismo un aborto, tener una idea sobre el aborto. Se supone que son ideas que de por sí son ideas públicas, son políticas, pero te forzabas a callártela. O, por ejemplo, también cuestiones religiosas, te forzabas a una interiorización de la religión absolutamente, una cosa como súper privada. En la izquierda a lo mejor también tenías ideas más pues no sé, de una economía, más de pero te forzabas porque no ibas a romper el consenso básico sobre... Entonces todo el mundo se estaba callando muchas cosas, y eso al final pues ha explotado, claro, porque al final, ¿por qué? O sea, ¿por qué tengo que callarme tantas cosas? ¿No se supone que el espacio público es el de todas las verdades, el de todas las interpretaciones? Pues saquémoslas, y cuando las sacamos resulta que están muy enfrentadas. Y esto se hace, lo que estabais describiendo además me parece muy gracioso, porque es verdad que ahora se habla, por ejemplo, del aborto. ¿Pero por qué se habla del aborto? Porque antes se ha hablado de las armas, incluso, que es un debate típicamente friki. En España, creo, ¿no? Sí. O sea, a ponerse a hablar de si tenemos que llevar armas, a nadie realmente le interesa. Pero Vox lo ha sacado. ¿Por qué lo ha sacado? Qué tontos son, qué frikis tal. No, es que saben que si extienden por un lado, estiran por un lado a una cosa claramente friki, el aborto ya queda, por comparación, como una cosa medio convencional. Es exactamente el procedimiento que os decía antes del Trump. O sea, Trump comete una grosería inmensa que muy poquitos, estoy convencido, pero los americanos además a menudo son personas extremadamente amables y hospitalarias. Entonces, dice una grosería que muy poquitos se sienten representados con ella, pero eso permite a otros muchos decir, pues ese tema ya lo saco. Si el que me manda ha sido capaz de sacar incluso eso, y es un presidente con una cierta respetabilidad, o antes un candidato a presidente, ¿cómo no voy a sacar esto que es mucho menos? Y ya permite ese... Es curioso, ¿no? O sea, es como es por un poco revalorizar a los que nos polarizan. Los que polarizan, curiosamente, sí que tienen un efecto positivo, y es que nos permiten a todos, también los que estamos más cerca del centro, aunque no seamos centristas, hablar también de lo nuestro. Sí. De acuerdo. Nos dan más libertad que la posmodernidad. Sí. Es una paradoja. Yo en ese sentido también estoy bastante encantado, ¿no? Porque cosas que yo no podía defender ya en mi condición de católico. O sea, que las defendía, no que no las podía defender, sino que las defendía y sonaban a verdad interiorizada, ¿no? Utilizar el término de Foucault, ¿no? Algo de, pero ¿cómo estás hablando de esto, no? Claro. Pues Vox las está llevando al extremo, entonces yo me puedo poner aquí y decir, bueno, Vox no, pero esto, ¿no? Pero está muy bien que estemos hablando como libertad de expresión, pero eso cuando llega a las urnas y ya hay un poder representativo que ya puede normativizar, ahí ya empieza el problema. Lo que pasa es que no crees... Porque si empezamos a restringir, por mucho que nosotros tengamos derecho a hablar, si nos restringen las instituciones, ahí yo creo que viene el problema, ¿no? Tanto si es para un lado como para el otro, ¿eh? No sé, pero ¿no crees que en el voto también pasa eso? Y esto es una cosa que he aprendido, antes que hemos hablado mal de los politólogos, he aprendido leyendo a algún politólogo, creo que hay una politóloga de aquí de Barcelona que trabajó sobre esto. La idea es lo que llaman, o sea, es un voto, tú cuando votas al partido X no es que estés de acuerdo con el partido X, especialmente si es un partido muy de extremos, sino que simplemente te gustaría que la política tendiera un poquito más para allá. Votas a Vox, a lo mejor siendo una persona de centro derecha,
Pero porque estás tan harto de que la cosa esté tan sesgada Tan difusa. hasta el centro izquierda, que dices, al menos esto es lo que decíamos antes, estoy seguro de que estos cuando lleguen, a diferencia por ejemplo de lo que hacía el PP, no van a ponerse ahí un poquito a contemporizar, no se van a contemporizar, sino que van a tirar un poquito, muy poquito, porque seguramente no pueda mucho, pero van a tirar hacia el lado que a mí me interesa. Entonces, el votante de centro-derecha o de centro con alguna creencia hacia la derecha, que vota Vox, que en nuestro panorama español también es verdad que es el panorama español que tiene su sesgo, pero bueno, el panorama español sí que está como muy definido hacia la derecha Vox. Pues simplemente quiere reubicar un poquito la brújula, pero le horrorizarían a lo mejor el 80% de las medidas de Vox. Seguramente. Tal cual. Es que, de hecho, yo creo que el votante de Vox o de extrema izquierda desconoce el programa del partido. Hablando como media general, lo desconoce. Entonces, si desconoces los valores que tiene un partido y lo votas, luego no me venga usted a decir que, ay, yo no lo sabía. ¿Me entiendes? Sí, lo que pasa es que yo creo que esa sorpresa no se produce. Ellos tienen claro que van a tender hacia un lugar en el cual sí que más o menos se van a sentir cómodos. Claro, si entiendes la democracia como un equilibrio, tal vez. O sea, no que tu voto no sea decisivo. Es decir, tú no estás dando el poder absoluto a uno, ¿no? Claro. Si lo quieres equilibrar un poco, pues votarás a Vox. Claro. A pesar de que hay cosas del programa, pues que yo creo que a la mayoría de gente pues le puede horrorizar, ¿no? Si dices, mira, esto no. Sí. Pero piensas, buah, vamos a equilibrar un poco. También que más que el programa. Incluso consigues que el Partido Popular y PSOE intenten pactar en algo, ¿sabes? Porque también es algo que parece ser que ahora eso en España es más difícil. Pactos, izquierda y derecha se unen en una gran coalición. Pero por el otro lado, por ejemplo, el partido de centro izquierda ha preferido votar con el partido más de la izquierda. Entonces está claro que el PP seguramente también preferiría votar con Vox. No sé, simplemente yo creo que hay, o sea, más que los programas, porque las cosas más frikis seguramente de Vox no vengan en su programa, son declaraciones. Sí. Pero tú votas a una persona que ha hecho esas declaraciones no porque estés de acuerdo con lo que decíamos, porque estés de acuerdo con las declaraciones. Estás de acuerdo con la dirección hacia la cual esa persona te convence que no te va a traicionar a la hora de llevarte. La traición es lo que más ha hecho daño. La traición, efectivamente. Sí. Efectivamente, que es un concepto absolutamente interpersonal, lo que decíamos. Sí. Por eso importa tanto en política. Claro, sí. Eso es. Por eso existe más la veleta, una veleta. No tanto porque es verdad que es muy racional una veleta. O sea, es lo que lo decía Keynes también, ¿no? O sea, oiga, es que usted antes tenía una opinión contraria. Bueno, pero luego he visto evidencias de lo contrario. ¿Qué quiere? ¿Que conservara mi idea antigua? ¿Falsa? Cuando he visto que es falsa. O sea que es muy fácil justificar que cambies de opinión. Y es muy racional. Y ya lo hemos dicho, es la característica de la ciencia. ¿Cuál es el problema cuando un político cambia mucho de opinión? Que te puedas sentir traicionado. Es que si ha hecho esto ahora sí, pues un poco lo que decíamos antes. Si mi novio me dice voy a serte fiel, pero dice no, es que ayer ante nuevas circunstancias, que era una chica extremadamente atractiva, decidí cambiar mi opinión. Pero yo soy una persona abierta, ¿eh? Deberías valorarme más y quererme todavía más. Esto no va a funcionar, aunque intelectualmente sea muy válido. O sea, porque no, pero me has traicionado. Ah, ¿querías que fuera un ser cerrado? Es otra cosa, estamos no estamos en un ámbito cognoscitivo, estamos en un ámbito de relaciones interpersonales. Y el político veleta hace que te sientas traicionado y eso no lo perdona. El político extremo, aunque nunca va a llegar al extremo suyo, curiosamente no te sientes traicionado. Pero no te puedes sentir traicionado precisamente porque crees que el otro se ha equivocado, y ahí sí que entraríamos en un terreno más cognoscitivo. Es decir, no es que tu cambiar me afecte, sino que has cambiado mal. Es decir, yo no quería que cambiases en esto. Si hubiese cambiado en lo que yo hubiese querido que cambiases, pues... Posiblemente también. Sí. Lo que pasa es que eso mantiene... quiero decir, eso es lógico. Mantiene la tesis de que lo que nos importa del político es sus afirmaciones sobre el mundo. Vale, hasta ahí sí. O sea, el tema es, en relación a esto, que si queréis podemos cambiar a lo último. Greta Thunberg y la posmodernidad, o el ecologismo y la posmodernidad, ¿no? Es decir, cómo ha afectado a la manera en que vemos a la naturaleza, la manera en que vemos la naturaleza incluso como algo sagrado, ¿no? Que sea de conservar dentro de que no hay... Probablemente, claro, este es el concepto de lo sagrado, ¿no? Porque puede haber algo sagrado es una verdad, esto es una buena pregunta, ¿no? Pero... Bueno, mucha gente está hablando concretamente en el caso de esta mujer. El otro día Al Gore lo pronunció bien y todo el mundo se rió de él, pero al parecer se pronuncia algo así como Thunberry. Thunberry. Sí, es como si fuera berry, como si fuera como una grosella o una strawberry, pues al parecer así en sueco, pero bueno, vamos a hacerlo más a la española, Thunberg. Pues esta mujer, mucha gente efectivamente lo que está localizando es que se está creando en torno a ella como una especie de una religión, ¿no? Como una especie de movimiento con una cierta religión. Hay una fe que es
el mantenimiento del medio ambiente lo mejor posible y evitar, por tanto... Hay un apocalipsis, que es el cambio climático, Claro. hay una profeta, que es ella, hay ya representaciones de ella, hay conos, ¿no? sí. De hecho, Federico Jiménez Dos Santos le llama como cuando estaba viniendo en el tren. en el Tamarán, ¿no? Ah, el catamarán el este de catamarán. Estados Unidos, tiene un vídeo famoso diciendo: esta mujer va a morir porque es imposible que cruce, pero no os preocupéis que ya viene preparada la beata, ¿no? Porque va a ser mártir del cambio climático, va a venir la beata y su hermana se llama Beata, ¿no? Es verdad. Sí, Ese vídeo, y luego hemos comprado de falso porque llegó Sí. tranquilamente. Bueno, es que Federico Barante... Es famoso por forzar un poco la noticia, Federico Jiménez Dos No, Santos. se haga por su piernicidio. Pero bueno. Pues entonces eso. ¿Por qué surgiría esto? Bueno, pues podemos interpretarlo dentro de la posmodernidad como una especie de fragmentación de nuevo, y entonces podemos tener fes incluso basadas en estas cosas absolutamente novedosas. Pero lo curioso es que se base en una cuestión tan científica como puede ser la ecología, que se base en una cuestión tan emocional que, a ver, Greta Thunberg ha sido lo último, pero desde hace muchos años ya tenemos actores de Hollywood, todo menos científicos, explicándonos lo que era el cambio climático. Y conforme lo explicaban menos científicos y más generadores de sentimientos, yo creo que ha distanciado más la idea, no sé yo. Al margen de la religión. lo que pasa- Igual ha concienciado más a algunos. Claro, porque lo que pasa llega es- a unos colectivos que de eso otra es. forma no llegarían. Claro. En términos de Pero eficacia... repele a otros. Sí, Sí, pero así bueno, es. pero a los más tiquismiquis que tampoco van a ningún lado. O sea, en términos de eficacia, sí que tiene su lógica. Los científicos descubren algo, no son los científicos, porque son pésimos comunicadores, los que se lo comunican a la plebe, sino que buscamos profetas. Los hubo antes y ahora al final la profetisa final, eres tú el que ha de llegar, pues sí, era Thunberg la que había de llegar, y esta ya nos lo cuenta a todos. O sea, sí que tiene lógica, sí tiene lógica. Si estás convencido que es un problema, es la manera de hacerlo. El problema es la gente que lo acepta, para mí, o sea, la manera en que se acepta. O sea, cómo lo que revela de esa necesidad de creación de nuevas comunidades, por lo tanto, de nuevo con sus dogmas. Volvemos a las paradojas de antes. Es decir, ante la ruptura de las fes, ante la ruptura de la racionalidad, ante la ruptura de las verdades, pues parecía que todos íbamos a estar en esa especie de sopa más o menos tolerante, de todo es admisible, te acepto lo tuyo. Y sin embargo, lo que se generan son grupos muy sectarios, como en este caso serían los Greta Thunberg Livers, absolutamente intolerantes, que cierran incluso, que en su repercusión sobre el debate científico lo cierran, y entonces si a un científico se le ocurre decir que a lo mejor lo del cambio climático no está tan claro, automáticamente es, porque toda religión también tiene sus diablos, ¿no? Entonces sería uno de sus demonios, y entonces hemos creado lo contrario de donde íbamos. Teníamos que estar hablando del medio ambiente como muy tranquilos, muy calmados y sintiendo mucho amor con nosotros, que luego exportaríamos hacia la naturaleza y la amaríamos también. Y esta es la tesis más o menos ecologista, pero no se parece nada a todo esto. Entonces, hay esa cierta paradoja, pero en el fondo posibilitada por la propia situación de posmodernidad. O sea, todo el mundo se reiría en una sociedad, por ejemplo, musulmana, donde todo el mundo crea de una manera más ferviente en su fe. Seguro que se ríen mucho más de lo que nos reímos nosotros de la exaltación a los altares de Thunberg. Claro, es una niña, vamos a comparar esto con Alá. Claro, es una niña que no tiene educación. De hecho, bueno, el discurso de los Globos de Oro, ¿no? Enrique Gervais hizo el comentario diciendo: mira, aquí la mayoría de actores tenéis menos estudios que Greta Thunberg, ¿no? Entonces, no tenéis ningún fundamento para dar discursos sobre moral. Así que cuando lo cojáis el premio, pues... Y luego hay silencio, ¿no? Porque son muy correctos políticamente. Sí, algunos se ríen. Ese discurso de Gervais está muy bien porque él se da cuenta de que hay un hartazgo, de nuevo, de otra manera distinta. No es trompiano, ¿no? Ni muchísimo menos. Luego él también es muy animalista y tal. Sí. O sea, que viene desde otro lugar completamente distinto y en el mundo del humor, pero se da cuenta de que hay un hartazgo del lugar ese al que ha llegado, que es, de nuevo, una cosa muy posmoderna. Todo el mundo opinando sobre algo, que va yendo menos a la escuela que la propia Greta Thunberg, y opinando desde una altura moral que no está en modo alguno justificada. Claro. Salid aquí, recoged vuestro premio, dad las gracias a vuestro Dios, dice. Pues bueno, cada uno da las gracias al Dios que tengáis y bueno, lo dice Fakov, ¿no? Dice, y os largáis, digamos. Traduzcamos. Se hace silencio para que no sea ofensivo para Claro, pero está diciendo, o sea, vale, admito esto, pero no me vengáis con estas nuevas hiperlegitimidades. Que curiosamente o paradójicamente para la posmodernidad hemos ido relatando que se han ido produciendo esta nueva religión, esos nuevos gurús políticos, todos estos nuevos profetas.
Claro. De hecho, en los Goya ocurre de una manera descarada, ¿no? O sea, al final Goya es, vamos a... Con menos estudios todavía. No lo sé. Debe estar allá. Entonces, en relación a... Lo que me queda un poco una idea. Entonces, es si la posmodernidad... Porque yo tengo una posmodernidad. O sea, la idea del la posmodernidad, vamos a llamarlo, la tengo muy influenciada por cómo lo explica Jordan Peterson. Ajá. Y al final, yo creo que él es muy efectista, ¿no? A la hora de explicarlo. Si no sale en cada podcast, Luis revienta. Jordan Peterson. Tenía que decir. Su gurú. Después de Dios es su gurú. Antes le explicaba. Están ahí, ¿eh? No sabes si Jordan ha ascendido o no. No, hubo un momento que tuve un problema porque pensaba, digo, solo cito a Jordan. Esto lo digo. Al final soy un reproductor, ¿no? Entonces a partir de ahí como que me desvinculé, ¿no? Y llevo un tiempo en rehabilitación en esto. Pero me gustaría ver el día en que Jordan Peterson contradiga algo que diga la Biblia y entonces saber cómo te sentaría eso. Ojo, que Jordan Peterson no es católico, entonces sí que tengo nuestras diferencias. Él no hay que hacer un especial sobre tus diferencias con Jordan Peterson. Se podría hacer. Sí. Entonces, pues es un gurú, pero no tanto. No está cerca de la verdad, pero no es la verdad. Es una persona que yo admiro. Sobre todo el calor de la Sobre todo lo admiro por su capacidad, que eso en parte también lo veo en ti, es por su capacidad de enfrentarse a, digamos, a lo políticamente dominante, o a lo dominante, ¿no? Que sale y se enfrenta hacia ello. Y a mí eso, pues no sé, me parece muy... Me parece romántico, me parece como ya era hora, ¿no? Pero a mí ya muchísimos jóvenes, ¿no? Porque está llegando mucha gente, ya es hora de que alguien se enfrente con argumentos, ¿no? Porque está muy bien que te enfrentes en plan agresivo. Es parte de la explicación de Vox, por ejemplo, como estábamos hablando. Vox tiene un puntillo en términos políticos, sí, o sea... Es también una nueva paradoja, ¿no? Como lo que decíamos. Luego se llevan los discursos fuertes. Pero bueno, hablamos de Jordan Peterson y la posmodernidad. Vale, entonces él habla, siempre empieza explicando, mira, el marxismo tiene una estructura, ¿no? La estructura es, está el burgués y está el proletariado, ¿no? Que se dividen estos dos. Entonces, el burgués está oprimiendo al proletariado. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? La revolución del proletariado, ¿no? Entonces, una vez acabemos con todos los burgueses, utopía, ¡pum! Todo bien, ¿no? O sea, esta antropología, digamos, de que una vez se echa a tu opresor, se soluciona todo, ya, digamos, el mundo de la academia ya está bastante descartado, como muy simplona, ¿no? Pero entonces él que explica que a partir de la caída del muro de Berlín, ¿no? De 1989 y de la URSS, ¿no? Pues que ya no había ningún académico decente, dice él, que se manifestara marxista. O sea, sí que los hay, pero no, él no lo considera decente, ¿no? Era lo que habíamos dicho, todo el mundo se lo guardaba para adentro, ¿no? Se lo guarda para adentro. Era el consenso de posguerra y post-Berlín. Exacto. Post-caída del muro de Berlín. ¿Qué ocurre entonces? Pues que estas mismas ideas siguen siendo atractivas, pero que se transforman, en vez de ser el proletario, el burgués que está oprimiendo al proletario, sino el opresor al oprimido, ¿no? Entonces, muta en el posmodernismo, ¿no? En la posmodernidad. Entonces, él es muy crítico en ese sentido, es decir, va muy a saco diciendo que claro, que tiene la misma antropología simplista, ¿no? Que una vez acabemos con el otro grupo, llegaremos a esta igualdad. Y claro, esto es de extrema izquierda, es una ideología de extrema izquierda y es muy perniciosa, lo hemos visto, y siempre cita Archipiélago Gulag, ¿no? Entonces siempre lo pone de ejemplo. Luego yo he visto en un Twitter algún marxista que dice que eso es mentira y tal, pero claro, para todo hay gente que... El libro de HBO está un poco envuelto en polémica, ¿no? Porque su escritor estaba relacionado con un estricto de los franquistas o fascistas. Sí, vino a España a ver los toros. A la dictadura franquista y tal, Bueno, da igual, o sea, una cosa es si realmente el marxismo... Escritor. ¿El archipiélago Gulag? Alexander Solzhenitsyn. Lo que pasa... es lo que yo había leído. Cuando me leí su libro estaba mucha gente la forma de criticar a todo el sistema soviético. Decían que él verdaderamente era un amante de las dictaduras fascistas, entre ellas la franquista. El origen de todo eso es que vino a España durante la etapa de Franco. Acababa de salir España en la transición y entonces le llevaron a las teles. Y creo que es paradójico porque es todavía en la etapa de Franco, pero en algún momento determinado se le ocurre decir que, claro, él llega a España y ve, por ejemplo, que la gente compra periódicos muy distintos y que algunos tienen ideas como medio así, y que la gente ha leído a Marx cuando presuntamente Franco no era muy marxista, y entonces compara lo que está viendo en España, que está bajo una dictadura, y lo que él está viviendo en su dictadura, y dice, oye, esto está mucho mejor que la mía. Y entonces, claro, inmediatamente todos los intelectuales antifranquistas, es decir, todos los intelectuales de España empiezan a decir, Dios mío, este hombre que viene aquí a contarnos, este no se ha enterado, es un facha.
facha, bueno, yo creo que no se utilizaba tanto lo de facha, pero sí, se llama franquista y tal y cual. Pero bueno, y una campaña verdaderamente horrenda, de algunos de ellos le llegan a decir cosas, bueno, incluso personales. Lo bueno sería que el hombre no leería español. Sí, sobre su familia, sobre tal, que tendría que estar en un campo de concentración, que se vuelva al gulag, y tal, unas cosas horribles. Bueno, yo puedo medio entender a los intelectuales españoles en esa circunstancia reaccionando así, pero tenías razón. Claro, sí, tenía razón, era verdad. O sea, es que aquí se leía Marx, en la universidad estaba plagada de marxistas durante el franquismo, y la Universidad Soviética no estaba plagada de liberales durante todo lo contrario. Entonces, es cierto que él ve eso y lo dice, lo que pasa es que no estaba pensando en lo políticamente correcto y no se daba cuenta de la repercusión que iba a tener en un país todavía bajo una dictadura. Es verdad que suena a justificación de dictadura un poco, claro, suena un poco a eso, pero la frase, en términos de verdad, claro, es correcta. A mí verdaderamente la crítica no me parece válida, porque verdaderamente al leer el libro, yo la forma que lo explica me parecía que o verdaderamente era nuevo Tolkien, o tenía una creatividad infinita, que podía crear un universo diferente, o verdaderamente era verdad lo que está explicando, porque explica cosas como muy terribles, el miedo que pasan, cómo crearon esto, como el miedo constante de bueno, como pasa en China ahora mismo, por ejemplo. Pero bueno, entonces yo verdaderamente estaba a favor. Pero bueno, volviendo a lo que dice Luis, le cedo la palabra. Sí, no, porque yo me he dado cuenta que al final, o sea, yo tengo este marco sobre la posmodernidad y tú cuando hablas, ayer diste una conferencia en el Club Tocqueville sobre Gianni Battimo, ¿no? Gianni Battimo, perdona. Y claro, yo pensé, guau, que no hablaba nada de esto, digo. Eso es mucho más amplio, ¿no? Entonces, resulta defraudante. No, a ver, si se quería hablar mal de la posmodernidad, de ayer, o sea, hicimos críticas, pero a ver, mira, y este tema que estás sacando es muy interesante y quizá debió salir ayer. Existe una posmodernidad de los autores fuertes, clásicos, dentro de lo que es una cosa reciente, pero bueno, ya clásicos, de hecho algunos por desgracia ya fallecidos, Derrida, Deleuze, por ejemplo, el propio Battimo de estos es el de los el que queda vivo, Rorty en Estados Unidos, y varios más, muchos de ellos, la mayoría de ellos europeos. Rorty es la excepción, pero bueno, estaba hasta cierto punto, para ser americano, bastante europeizado en sus referencias filosóficas. Y luego está lo que están haciendo los académicos de las universidades norteamericanas, y llevan ya haciendo unas cuantas décadas, tampoco es que sea tan reciente, con estas ideas en sus universidades. Bueno, ya intuitivamente la idea está claro que estamos hablando de dos cosas distintas. Pero voy más allá. No estoy simplemente diciendo que estén los genios y estén luego la plebe despistada que lo está aplicando mal. Es que, en general, la posmodernidad como tal, es cierto lo que dice Peterson, ¿no? Hay un esfuerzo en la posmodernidad, en los posmodernos, por vencer nuevas opresiones, detectar nuevas opresiones que hay, y si ya no nos vale la marxista, pues vamos a resolver otras. Pero la principal, posiblemente, de todas las opresiones que ellos detectan, o algunos de ellos detectan al menos, en Battimo se ve clarísimo, porque es una perspectiva muy nietzscheana, por otra parte, es la opresión del sujeto, de distintas partes del sujeto sobre el propio sujeto. Es una cosa también como un poco freudiana. O sea, no se trata tanto de ir por ahí localizando los grupitos que te oprimen a ti, sino reconocer hasta qué punto dentro de ti tú debes liberarte también de la fe en que tienes una sola identidad y puedes jugar entre las distintas identidades, entre las distintas verdades, entre las distintas interpretaciones de ti mismo. Esto es muy posmoderno. Pero esto, así dicho, significa por lo tanto que tú no eres solo mujer, o no eres solo gay, o no eres solo negro, o no eres solo... Tú eres muchas cosas entre las cuales puedes jugar. Incluso si estás muy oprimida como mujer, tienes que darte cuenta que puedes jugar con un montón de aspectos de tu vida, entre otros que eres además la banquera más rica de España porque te llamas Ana Patricia Botín. Y entonces posiblemente no es tan importante que estés oprimida como mujer. O es más, a lo mejor parte de esa opresión como mujer es parte de lo que le impone la banquera que eres a la mujer que eres. Luego la lucha o el combate o la reflexión es sobre todo interna. O sea, una idea clave, como que empezamos por ella, curiosamente, de los postmodernos es romper la idea del sujeto, del individuo. Soy un solo ser, una especie de bloque, una especie de bola de billar compacta, y esto soy yo, y voy a ver cómo me enfrento al mundo, que es todo lo que está afuera. No, tú individuo, no divisible. Todo lo contrario, estamos hechos de montones de relatos, era también lo que decíamos, estamos hechos de montones de libros, soy un montón de lecturas, a veces coherentes y a veces en lucha entre sí.
Entonces, toda esta beta sé que suena muy rara porque no se ha explotado mucho. Nos hemos quedado con ese posmodernismo americano que cuando habla de diversidad, lo primero que piensa es, y con buenos motivos respecto a Europa probablemente, es la diversidad racial de mi país, la diversidad de grupos, la diversidad religiosa, 30 y tantas mil iglesias. Claro, está pensando en esa diversidad y a ver cómo se coordina esa diversidad. Pero en estos otros, la mayoría parte de ellos europeos, cuando hablan de diversidad, están hablando sobre todo de tu diversidad interna, de lo muy diversos que somos, ¿no? Pues bueno, son frases que es que además no es ni siquiera posmodernos, esto ya viene desde Rimbaud, ¿no? Que en una carta le escribe a un amigo, yo soy otro, moi c'est un autre, ¿no? O sea, yo soy un otro. O sea, mucha reflexión intelectual de las últimas décadas o los últimos 2 siglos van para cuestionarse que seamos uno, ¿no? Bueno, está también lo de me habitan multitudes de Walt Whitman. O sea, es que bueno, los ejemplos son incontables, ¿no? Juan Ramón Jiménez también tiene frases parecidas. Estoy hablando solo de la poesía. Si pasamos a la filosofía, pasa lo mismo. Freud en el fondo también te disuelve y dice, no, lo que eres uno, en realidad tienes varias partes enfrentadas entre sí, distintamente, solo 3. Bueno, algunos dicen, pues muchas más. Entonces, esa idea de romper el sujeto, de multiplicarlo y de darte cuenta de la inmensa pluralidad de cosas que eres dentro de ti, tratarte a ti mismo, Kristeva, otra autora, también posmoderna, quizá menos conocida, francesa, dice eso, tratarme a mí, habla de eso, de tratarme a mí mismo como a un otro, ¿no? O sea, ver ese otro que soy yo para mí. Todo ese juego rompería mucho esta obsesión con que entonces has insultado a los gays y como yo soy gay ya está clarísimo que me has insultado a mí y yo no puedo salir de esa ofensa porque no tengo más dimensiones que esa que tú ahora has sacado. Es muy posmoderno el juego entre tus dimensiones y juegos irónicos. Por ejemplo, la ironía se permite gracias a eso. Yo puedo ser irónico con parte de mi identidad desde otras. Entonces me río de una parte de mí desde lo que dentro de mí no es eso, no es gay o no es negro o no es mujer, me río. Soy capaz de ubicarme durante un momento en ese otro, que no es solamente el otro, no le estoy haciendo una reverencia, no me estoy adaptando al opresor, no, es que dentro de mí también hay esa parte que no es eso y hago o por ejemplo los procedimientos de apropiación cultural que inicialmente no eran vistos negativamente, ahora apropiación cultural de nuevo se ha conseguido ver como una cosa siempre negativa, es decir, coger el insulto que se te hace y apropiártelo y entonces lo desactivas. De nuevo por eso mismo, porque como no estás totalmente, tú no admites que al que te llama eso no le das el poder suficiente como para que te califique a ti entero, tú es que eres muchas cosas y una parte de ti es coger ese insulto, maricón, y entonces lo llamo yo, que se lo llamo yo a mis amigos, oye, maricón, ven, y no estamos luchando, o sea, no estamos ubicándonos donde el otro quiere, sino que estoy jugando con ello. Entonces ese juego, todos esos juegos de la ironía, la apropiación, el disfraz, que son muy nietzscheanos, son también muy posmodernos de esta vertiente. Lo que pasa es que han quedado, por desgracia, absolutamente olvidados. Sobre todo en la posmodernidad norteamericana, que es la más influyente porque es la que tiene más dinero, la que tiene más acceso, y es también la que vive Peterson. Claro, pero yo ahí lo siento, pero rompo un poco una lanza. Porque creo que esos procedimientos son buenos precisamente para combatir mucho de lo molesto de esta otra parte de la posmodernidad, mucho de lo molesto de lo políticamente correcto. Pero ¿cómo combates eso al final? Bueno, pues puedes combatirlo desde la identidad ajena, es decir, en vez de, pues me cansa lo que dicen estas feministas, pues voy a reivindicar a los varones solo, ¿no? O me cansa lo que dicen los gays, voy a reivindicar la heterosexualidad, voy a reivindicar a los blancos. Pero bueno, puedes caer en identitarismos. Primero es muy simplista, efectivamente. Segundo, entras al juego. Sí. Estás admitido de que las mujeres y los hombres estamos enfrentados. Y diluyes en realidad el objetivo. Claro. Entonces, pero bueno, es una vía que a veces algunos han jugado ahí, algunos piensan que, por ejemplo, también quizás Trump haya jugado en esa línea, bueno, algunos partidos quizás estén jugando a veces en esa línea. Entonces, esa vía no me parece muy prometedora. Puede ser más prometedora esta, lo que es verdad es que es una batalla cultural. O sea, lo que tienes que hacer es eso, generalizar. Y es muy individual y depende de lo mismo, y ya sabemos que la ciudadanía general, pues... Aunque la vida cotidiana... Claro. ¿No? O sea, leía una crítica, se llama la desinformación y la sobreinformación. O sea, tenemos tanta información que ya nos da como pereza, ¿no? Y ya no miramos, pues lo mismo con este tipo de cosas. Pero al final no la vida cuestionamos nada y ya... Y en la vida cotidiana muchas veces es como funciona. O sea, ¿tú qué haces ante el amigo o ante la compañera de trabajo que te viene con el enésimo discursito feminista que ya te ha cansado? Pues a lo mejor es una ironía,
pasar de ello, ¿no? O sea, ese tipo de juegos creo que pueden ser útiles. Lo que pasa es que, aparte por supuesto también de reivindicaciones de la verdad y tal, pero yo creo que son muy interesantes porque es que la propia posmodernidad te los proporciona. Me pasa una cosa, no sé si tiene algo que ver con... Si citas a Jordan Peterson tiene que ver conmigo. Es una cosa personal, A ver. pero que en las circunstancias, depende de las circunstancias en las que esté, defiendo una postura o la otra sin alejarme mucho de lo que yo soy, ¿no? Pero por ejemplo, aquí en Cataluña no soy nacionalista, pero fuera de Cataluña puedo parecer lo más nacionalista del mundo. O en ambientes católicos puedo parecer un ateo, y en ambientes ateos soy lo más radical y fundamentalista. La ironía, la pura ironía. Pero no pretendo reírme de mí, simplemente me surge, no sé, para distinguirme, me sucede. No, pero yo digo ironía respecto a lo absurdo que está diciendo otra persona. Entonces tú te posicionas en lo contrario. Da igual, aunque te parezca razonable o no. Si una persona está haciendo algo absurdo, obviamente no hace falta. Bueno, no sé. No, yo abundaría en la idea de ironía en el sentido de que tampoco es verdad que te posiciones exactamente en lo contrario. Entonces sí que estarías defendiendo una cosa y la contraria. Sí. Pero seguro que esa no es tu experiencia. Tú dices, ayer con este defendí esto y ahora estoy defendiendo. No, tanto en un momento como en otro, posiblemente se parezcan, aunque defiendas posturas diferentes, porque además las contemplas con una cierta distancia. Y distancia es uno de los sinónimos de ironía. La ironía es esa idea de verlo todo. Entonces, tú eres capaz de ver con distancia al que te viene con el discurso que no te convence, y tú entonces adoptas una postura también con cierta distancia, porque tú mismo si te oyes dices, uy, estoy diciendo lo mismo que dice este político, que no me gusta nada. Pero tú sabes por dentro que lo estás haciendo con una cierta distancia, simplemente para a su vez aportar distancia a lo que te viene. Y al día siguiente, aunque sea ante lo contrario, estás igual, viendo con distancia lo que él te dice y reaccionando tú también con distancia. La ironía era la propuesta, de hecho, tal cual, con la palabra ironía, de Rorty, por ejemplo. Una de las grandes propuestas políticas para el trato en Rorty. O sea, que es en posmoderno y es posmoderno americano, pero no está obsesionado con la ofensa, ¿no? Si te está proponiendo la ironía, no está obsesionado con que a mi grupo está proponiendo la ironía. Entonces, ahí creo de verdad que en estos autores, si vamos a ellos de verdad, a los buenos, a los clásicos, bueno, clásicos, ya, me resulta raro llamarlos clásicos, entre otras cosas, porque muchos de ellos están en contra de la noción de canon o de clasicismo. Pero bueno, si nos vamos a estos, vemos a menudo elementos para librarnos de las partes más feas. Claro, es que de hecho, o sea, si es así el discurso de Jordan Peterson triunfa tanto, es porque la universidad americana, que va bastantes pasos por delante de los nuestros, pues él veía que había cosas que no o sea, que eran exageradas y que no responden a justo, digamos, el espíritu este que me estás diciendo tú de la posmodernidad, ¿no? Como este grupo de colectivo que hay que crea como 20... Claro, y subirte tú en el colectivo, creer que el colectivo tiene un valor absoluto, que eso tradicionalmente pues es eso, es un nuevo grupo, es una nueva identidad fuerte, y los posmodernos desde Heidegger cuestionan la noción de identidad. O sea, es que es muy paradójico. Si lo viéramos meramente desde un punto de vista muy academicista, es muy paradójico que gente que abogó en contra de la identidad, de nociones de todo tipo de identidad, haya acabado desembocando en grupos identitarios. Gente que abogó a favor de la ironía haya acabado en grupos muy enfadados. Gente que abogó a favor de ser capaz de descubrir en ti las distintas personas que eres haya acabado en los ofendiditos. Ojo, artículo, esto lo pondré también en el enlace. Tienes artículos buenísimos, ofendiditos y escandalizaditos, que explica un poco este fenómeno en relación a esto. No, o sea, la verdad es que claro, yo pienso, ¿cómo lo combates? Porque yo tengo un puntillo de político activista, ¿no? A pesar de que me gusta la fundamentación, ¿no? Pero el problema tal vez de la filosofía es que no llega a todos los estratos de la sociedad. Entonces, si tú quieres, pues digamos, movilizar a la gente en base pues, a algo que entiendes que está bien, tienes que llegar a todo el mundo. Y claro, pues yo creo que Jordan Peterson no llega a todo el mundo, porque quieras o no, pues no... llega a muchísima gente. Llega a muchísima gente, pero hay que dar como un mensaje un poco más masticado, ¿no? Más todavía. Porque Peterson, en el fondo, claro, a veces se le ha criticado por, bueno, es que esto es muy bajo. Es que el libro la gente que está leyendo su libro divulgativo. Claro. Las 12 reglas es el mega divulgativo. Luego tiene su libro tochazo sobre, claro, sobre Jung, sobre tal, que no lo he leído, pero imagino que es una cosa seria. Yo este lo cité en el TFG, en base a... ¿Ah, sí? ¿A Jung o a Jordan Peterson? A Jordan Peterson. Bueno, el Map of Meaning. ¿No? O sea, ¿lo leíste? Claro. Wow. Pero era bueno, a mí me parece, por eso te digo, me parecía fascinante, ¿no? Todo esto, a pesar de que luego ya me di cuenta de que conseguí distanciarme, lo cual dice algo de mi rigor, ¿no?
Pero si tú dices Pero sí tienes razón en que todavía hay que bajar más. Aunque el libro de Peterson sea divulgativo, hay que bajar más. Pero si hay que bajar más, terminaremos en Greta. No. O sea, el tema es... ¿Por qué no? Bueno, sí, Vale, claro, pero entonces estamos alejándonos muchísimo de la A ver, verdad. a ver, cuidado, y el divulgador. porque, sí, pero no, a ver, Gervais, hemos hablado del cómico este. En el fondo, a eso nos referimos, yo al menos. Yo no estoy, en el fondo es una Greta, es decir, un señor famoso que salió en una ceremonia que ve muchísima gente y aprovechó para meter una cosa. Es ya muy destilado, y es en versión cómica, pero responde a estas ideas, a este hartazgo. Entonces, yo creo que esto es un poco lo que está queriendo decir Luis, ¿no? O sea, que tenemos que, de alguna manera, tocar todas las teclas posibles de los distintos ámbitos. Y sí, O sea, a mí me parece que en ese sentido, por ejemplo, un caso paradigmático de cómo se hace, cómo se ha tratado el tema de la eutanasia, ¿no? Es decir, poner unas imágenes de una persona muriéndose, sufriendo, tal vez, es algo que muchas personas califican como pornográfico, ¿no? Porque te llega y no te da la reflexión, ¿no? Si te da el sentimiento, te da lo mal que lo pasas. Bueno, pero te meten en un marco mental que te dicen esto es la eutanasia y resuélvelo en este marco, ¿no? Entonces, eso llega a todos los estratos, porque todo el mundo puede llegar, ¿no? O sea, y sobre todo llegan los sentimientos. Entonces, eso para mí es paradigmático. La opción es elegir entre los que quieren hacer sufrir a ese hombre y los que no. Eso es. Es decir, ¿quieres que sufra? Esa es la pregunta. ¿Quieres que sufra? Ya la pregunta y el marco ya decide en un 80% de los casos la respuesta. Eso es. Entonces, ¿cómo rompes el marco, no? Cuando la gente ha visto esto y ya lo está pasando mal y luego el marido, pues es un acto de amor, ¿no? Entonces ya redefiniéndolo todo, ¿no? Entonces eso veo que lo hace muy bien, ¿no? Pues en el tema de la batalla cultural. Y veo que tal vez nosotros, bueno, yo en mis ideas, perdón. No, nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Claro. Estamos dudando de quién soy yo, como para tener claro quién es el nosotros. individuo, ¿no? No, pero veo que las ideas que tal vez considero yo que son mejores, pues la gente que las defiende, pues que no lo está haciendo bien, o sea, es decir... El marketing. Aparte, bueno, esto lo decíamos, ¿no? No sé si ayer comentamos que Twitter era más de izquierdas y YouTube era más de derechas, porque si una persona... Esto es un reduccionismo, ¿no? ¿Vale? Sí. Y lo digo yo, ¿no? Que si una persona de izquierdas se pasa una hora hablando, pues tal vez se nota más. Ah, ya imagino por ahí. Asumo responsabilidad de esto. Okay. Más de 140 caracteres ya es too much. Esto es, a ver, es un chiste De relacionado. hecho, ahora se los han aumentado a 280 y ya tienen dificultades. Claro, ya. Exacto. Está comiendo la tostada. A Vine, de hecho. uno de estos. Pero bueno. Eso es. No, o sea, mi única idea en relación a esto es necesitamos tal vez, o sea, yo pienso en España, un mensaje más que llegue a todos los tipos de registros en base a eso. O sea, Uno de ellos son los podcasts. los podcasts, pienso. Sí. O sea, de hecho, esta es precisamente o sea, la idea de este podcast es eso. La vocación. Bueno, y crear un sentimiento crítico y que la gente empiece a pensar y a cuestionarse las cosas y que es difícil a veces porque muchas cosas, tengo muchos amigos de la universidad que lo han escuchado y me han dicho, mira, me das mucha rabia cuando hablas de la eutanasia, tal cual. O sea, no me dicen, este argumento no me parece, dicen, no, es que te escucho y me das rabia. Y digo, está claro que... Pero esta Claro, gente- es lo políticamente correcto. Pero esta gente es la peor al final, la gente que escucha algo que no está de acuerdo y le enfada. Bueno, pero la mayoría de Eso personas, pasa. la mayoría de personas te enfadas, ¿no? Cuando no te gusta algo te enfadas, Sí, pero... burradas, yo intento que no... Bueno, no sé. Yo creo que es, Depende de Joaquín, yo las creo que cosas. es un sentimiento natural, ¿no? A mí yo también me enfado a veces cuando leo Claro. cosas que esto, pero digamos, la siguiente respuesta que hemos de aprender no es a esto, ya me quedo así, estoy enfadado contigo, sino a qué es lo que me está enfadado, cuál es el problema de tu argumento, tal, porque una discusión sobre esto, yo estoy encantadísimo de tenerlo, pero si lo único que me dices es me da rabia cuando hablas, ¿qué quieres que te diga? No, por eso digo que es la peor. Esto ¿Qué momento? No es ¿En qué ninguna momento? argumentación decir me da rabia. No Pero lo al final el desarrollo del pensamiento crítico se basa en escuchar opiniones totalmente diferentes. Es lo que se pasa con los niños pequeños, ¿no? Al final que les dejan libres para que se peleen y porque si todo un niño se le das disciplina, al final cuando tiene 18 años el chaval no tiene personalidad, no tiene pensamiento crítico. Lo que pasa es que también en términos evolutivos que hablábamos antes, es verdad que el ser humano seguramente no está preparado para estar sometido continuamente a ideas contrarias a las muy distintas a las suyas en asuntos morales. Porque es normal que nos hayamos agrupado en grupos más o menos homogéneos. Está bien romper eso, ¿eh? Claro. Pero romperlo tanto como para que te levantes y desde por la mañana en Twitter, YouTube, Te cambias tu la bandera, compañero ¿no? te estén continuamente diciendo ideas que te resultan horrorosas en términos morales, pues que te hartes ante ello, yo creo que estamos hechos así.
O sea, es normal que te arte, es normal, quizá hay que abstenerse un poco. Precisamente no va contradictorio con lo que decíamos. Precisamente para que la vez en que sí que te enfrentes a una idea que te parece horrenda, ve un poquito más allá, sé capaz de superar tu hartazgo, sé capaz de razonar. Pero dosifícate, porque si no, el hartazgo hasta cierto punto es normal. Claro. Puede ser. Bueno, yo lo último que quiero decir es, a mí me encanta tu podcast, Café Vienes, me parece súper interesante. Me encantaría, esto te lo dije ayer, me encantaría que fuera más largo. Para mí los formatos largos dan a conocer mejor la persona y dan a esto. Soy consciente de que al final tenéis el formato que tenéis, ¿no? Pero bueno, Bueno, pero somos capaces de autocorregirnos, o sea que agradecemos tu sugerencia. No, ojo, yo lo único que voy a decir es que el formato que más triunfa, al menos de Estados Unidos, es el Joe Rogan y dura... Y al final la gente, claro, depende también tienes que buscar el que escucha los podcasts bien, ¿no? Pero la gente escucha, luego deja de escuchar, ¿sabes? No lo escucha el tirón. Cierto. Lo que pasa es que nuestro propiamente lo llamamos podcast, pero bueno, eso en realidad también tiene un vídeo. Es un vídeo, es verdad que también YouTube muchas veces se pone así, se deja de fondo y tú estás haciendo tus cosas. Bueno, hemos hecho 3, estamos hablando del podcast como si fuera una gran cosa, pero es una cosa absolutamente inicial, que hemos empezado hace nada. Hemos hecho 3, esperamos hacer otros 3 para completar la primera temporada, por así decirlo, y a partir de la segunda temporada veremos lo que pensamos. O sea, a mí me encanta, ¿eh? O sea, yo escucho muchos podcasts, por supuesto he escuchado los 3 tuyos y me está encantando. Así un poco me gustaría robarte un poco la última pregunta, ¿no? La de Giges, ¿no? ¿Qué se pronuncia? En el caso de que tú... lo que pasa es que esto no lo puedo responder, porque ya condicionaría a mis futuros entrevistados. Claro, vale, tienes razón. Esto es lo que me pasa en clase. El otro día, además, ya en la segunda clase de cursos, nunca había sido tan pronto, ya me hizo una alumna, después de estar debatiendo un dilema moral. Dice, pero ¿tú qué piensas de esto? Y dije, esto no procede. O sea, de hecho, estoy tan harto de todos estos profesores que aprovechan sus clases para adoctrinar, que quizá me voy al extremo, puesto que hasta cuando el alumno me coge las solapas y me dice, por favor, dinos qué piensas de esto, me abstengo, pero porque creo que realmente no es educativo. Es más, normalmente complemento estoy diciendo, no importa para nada mi opinión, pero es que no importa para nada también tampoco la vuestra. O sea, y es paradójico porque nos estás preguntando continuamente la opinión, profesor, ¿cómo que no te importa nuestra opinión? Sí, os pregunto la opinión, pero como punto de partida para el razonamiento que viene después, ¿qué es lo que sí que vamos a trabajar aquí? Entonces, vamos a razonar todos. Opinar, hombre, porque hay que partir de algo. Pero no me importan, y esto es bueno para el alumno. Al principio le hace gracia porque estamos tan acostumbrados en esta sociedad también de que todos son interpretaciones, a fingir interés por las opiniones ajenas. Ay, ¿tú qué opinas de esto? ¿Tú qué opinas del otro? Si todas importan, a mí las vuestras no me importan. Me importa solo la mía. Pero bueno, somos corteses y para que luego me dejéis hablar a mí, os finjo interés. Cuando alguien les dice, como yo en clase, no me importa para nada lo que opinéis, les resulta gracioso. Pero es una gran ventaja para ellos, porque es justo lo que decíamos. Está claro que entonces podrán opinar lo que les dé la gana y el profesor no se va a vengar o no va a considerar que está aprovechando su puesto de profesor para difundir esta u otra doctrina. Entonces es un seguro de vida maravilloso. No me importa lo que opines. De acuerdo, entonces traspaso la pregunta y os la hago al resto, ¿no? O sea, tú no puedes responder. Entonces, Joaquín, o sea, el marco, tienes un anillo que te vuelve invisible. ¿Qué harías con él? Si tú lo pudieras tener. Si yo tuviera un anillo de invisibilidad, ¿qué haría con él? Sí, lo primero. Lo primero que haría con él. La verdad es que es una pregunta muy difícil, ¿no? Sí. Porque no tiene fácil respuesta. O sea, porque a lo mejor lo primero que haría es, yo qué sé, molestar a mi hermano, enseñarlo. Pero yo verdaderamente, si encontrara una anillo de invisibilidad, abusar de Guadella, ¿no? Sí, abusar de pringada. Sí. No, a ver, lo primero que haría, yo creo que es compartirlo a la gente, ¿no? Suena un poco a lo mejor absurdo, pero yo diría explicarlo a la gente. No sé por qué sea algo que yo conservaría solo pero para tú mí. Tú siendo invisible irías a compartir que eres invisible a la gente. Bueno, pues le enseñaría el anillo a alguien, le diría, mira lo que tengo, me lo he encontrado a mis amigos, a mis padres, mira lo que tengo. Esconderlo solo para mí sería como algo ya un poco como, no sé, como una especie de... Volverte invisible también. Sí, ahí empieza la maldad, cuando no lo compartes, ahí sabes que lo estás tramando, ¿no? Pero es que entonces ya no serás invisible. Bueno, invisible sí. Porque darán por hecho que puedes ser invisible y estarán siempre alerta. Y entonces... Cada vez que pase algo, no pasa nada. El tema de las respuestas que es personal. Sí, perdón. Sí. Naroa, tú si te encuentras con un amigo en el anillo de Giges, ¿qué harías? Lo primero que harías. Lo primero. Yo rogar.
Segura. Todo el dinero que pueda. Para lanzar mi imperio. Luego pensaría, bueno, me iría a un asesor legal para pensar cómo hago un poco el drama. No, el drama, porque claro, de repente de cero a multimillonaria tendría que hacer algo, ¿no? Blanqueo de dinero, sería un tema. Y después no lo sé, la verdad. No tengo ningún otro interés. No, el tema es lo primero. Mi vida, ya está. Lo primero es lo importante. Jaime, ¿tú qué harías? Yo tenía tiempo para pensarlo, ¿eh? Yo iba a decir lo mismo de robar, pero luego he pensado. Mirar a la gente que dice que me quiere cuando no estoy. Buena. Es seguridad. Buena. Es buena. Es una inseguridad. Es curioso porque probablemente estás garantizando tu infelicidad eterna. O sea, sí, es que es Te dan la ocasión de tu vida y te creas yo te las digo bases. que yo no haría eso. Yo tengo cierta ignorancia. Sí, es que me gusta tener. Cosas, sí. Bueno, yo me la hago a mí mismo, pero ya la tengo respuesta. Ajá. Yo quiero romper un poco el marco, pero sería muy chulo utilizar eso en plan, pues para ser como una especie de superhéroe del bien, ¿no? En plan, te vas a República Democrática del Congo y empiezas a solucionar las cosas, ¿no? Ajá. Tiene superhéroe, pero a la vez quitas el lado narcisista. Porque Friegas los platos Sí, a tu lado. sí, nadie claro. sabe que eres tú. Y has resuelto el problema de la República Democrática del Congo. De la- ¿no? O sea, que eso satisfará muchísimo. Eso sí. Sería reactivar la Iglesia Católica, por ejemplo. Podéis decir, mira, Podría estar razón del Papa y hacerlo. Eso es. Fingir que Dios existe, o sea, Claro, para que todo el mundo se vuelva creyente, ¿sabes? Podría hacer un Vamos a someter espectáculo. una especie de prueba de estas a Dios, ¿no? O sea, si Dios existe, ahora se levantará ese ladrillo y dará un círculo. Y vas y lo haces. yo te ayudo, tío, yo te hago con pinche. Me podría meter en el Vaticano y buscar a la gente mala, ¿no? En plan, Hay un ejemplo de Wittgenstein que cuando intenta explicar lo que son los milagros y lo que es la religión, pone un ejemplo dice, incluso niega esto, no niega que realmente la gente, aunque viera un ladrillo que se alza y no hubiera una explicación, seguramente no creería. Y pone el ejemplo de los milagros, ¿no? Los milagros en general sí nos hacen creer. Y entonces él dice, un milagro, bueno, pues a veces hace creer, a veces no. Pero imaginaos que el milagro es que aparecen aquí de repente unas flores. Bueno, pues podría hacer creer algunos sí, otros no. De hecho hay milagros parecidos, ¿no? La Virgen tal hizo aparecer flores en un manto. Pero imaginaros que esas flores que aparecen traen la etiquetita con el precio. Nadie creería. Con el mero detalle de la etiquetita, porque podría ser que Dios creara un ramo de flores, pero el mero detalle de la etiquetita, o sea, hay al final, en estos ejemplos hay algo, en cuanto más profanos los haces, aunque por una parte parecen más atractivos, menos funcionan. O sea, que el ladrillito, el sol que baila, bueno, eso lo harías con un espejo invisible o algo así en el espacio. Hay que pensarlo, hay que pensarlo. No, ojo, gracias, porque si algún día tengo la niña... Tienes que tener en cuenta este criterio. Tienen que ser milagros, pero no facilones. Claro, tiene que estar elaborado. Muy bien, pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, Miguel Ángel Raos, por venir, de verdad que lo agradecemos un montón. También muchísimas gracias a Jaime, a Joaquín y a Naroa. Y bueno, y ojalá puedas estar otra vez aquí, que estaríamos encantados. Genial, fantástico. Encantado. Hasta luego.